Jugando a GeoGuessr te puedes encontrar matrículas o patentes de vehículos que sean cortas, largas, estrechas y de todos los colores. Pues en este vídeo yo te voy a enseñar las que considero son las más importantes y las que tienes que aprender a reconocer sí o sí. Además te voy a enseñar un mapa Learnable donde puedes aprender a identificar estas matrículas practicando para que el ojo se te vaya acostumbrando y así no te cueste ningún esfuerzo practicarlas, aunque ya te digo de antemano que son súper sencillas. Y si quieres conocer cuál es la matrícula personalizada y más cara de la historia de la humanidad, te lo cuento al final del vídeo. En el continente americano nos vamos a encontrar básicamente dos tipos de matrícula, las que son cuadradas, como la que vemos en imagen, y las que son más alargadas. Las cuadradas no son cuadradas como tal, son un poquito más estrechas, siguen siendo un rectángulo, pero son casi cuadradas. Y se diferencian muy bien de las alargadas, por ejemplo, de Europa o del sur de América. Tanto en Canadá, en América como en México nos vamos a encontrar estas matrículas cuadradas y muchas veces de colores, ya que cada estado tiene un color determinado para el mismo. También ocurre en otros países de Centroamérica y en Colombia nos vamos a encontrar siempre matrículas amarillas. Todos los vehículos tienen matrículas amarillas. Y aunque esto es menos común, en Perú la mayoría de matrículas son blancas, pero también en menor medida te puedes encontrar las matrículas amarillas como ves en el coche del fondo. Y en el hemisferio sur también tenemos Bolivia, que mantiene estas matrículas cuadradas, que yo diría que son un poquito más cortitas, o sea, más cuadradas todavía que el resto. Pero no estoy seguro de esto. Por un lado, Brasil utiliza ya las matrículas del Mercosur, junto a Argentina y Uruguay. Las matrículas del Mercosur pues se diferencian porque tienen esta franjita azul en la parte superior y es blanca en la parte inferior. Si nos fijamos, Argentina pues mantiene las mismas matrículas o patentes, pero antiguamente se utilizaba, y esto es un meta muy conocido, que las matrículas antiguas de Argentina se mantienen como si fueran blancas, pero tienen como un puntito en el centro. Y en Uruguay, aunque ya tenemos las matrículas del Mercosur, también nos las podemos encontrar blancas, que son las antiguas. Pero como veis, todas estas son más alargadas y no son tan cuadradas. Y por último, tenemos Chile. En Chile es el único país todavía del Mercosur que no utiliza la franja azul arriba. Tiene su propia matrícula blanca, así que puede ser, si ves una matrícula totalmente blanca, pues puedes estar en Chile o podría ser a lo mejor la antigua de Uruguay, pero creo que son dos países que se diferencian muy bien en sus rondas. Antes de continuar, te voy a dar dos pro tips para América. Como os comentaba, tanto Canadá, Estados Unidos o México, entre otros países de América, tienen clasificadas sus matrículas por estado. Cada estado tiene su propio diseño. Sin embargo, hay algunas que son bastante fáciles de reconocer. Por supuesto, es muy difícil de aprendérselas todas. Sin embargo, hay algunas que merece la pena aprenderse, como estas de aquí arriba, y sobre todo la que me gustaría que recordaras hoy es la de Nueva York, que esta tiene un color amarillo bastante así profundo, oscuro, con una franja azul marina arriba, ¿no? Al desenfocarse pues queda esta mancha. Si la comparamos con la de Alaska, por ejemplo, tiene un amarillo muy difuminado por todo el contorno de la patente. Sin embargo, también podríamos compararla con la de Nueva Jersey, que tiene un amarillo muy clarito y esta también es bastante fácil de reconocer. Y si te fijas en la amarilla de Nuevo México, tiene amarillo en el centro y blanquito por arriba. Pero por supuesto el objetivo de este vídeo no es que te las aprendas todas, ya que como digo eso es muy difícil, pero está bien que te vayas aprendiendo alguna que otra, como por ejemplo esta de Nueva York, y sepas compararlas cuando veas una matrícula amarilla y creas que estás en Estados Unidos. Otro pro tip interesante es poder diferenciar Panamá de Costa Rica, ya que se parecen mucho, ya que Panamá, como veis aquí, no tiene matrículas delanteras, solamente las traseras. Sin embargo, en Costa Rica sí que tienen matrícula delantera. Pasemos ahora a las de África. En África hay muy poquitas matrículas que tenemos que tener en cuenta o que nos van a ayudar a jugar GeoGuessr. Una de ellas es la de Senegal, que se puede distinguir bastante bien porque aunque es blanca, sus letras son azules y esto se distingue bastante bien con el blur. Luego, en la triada central, aquí de Kenia, Uganda y Ruanda, Kenia tiene la particularidad de que en muchas ocasiones la matrícula, que de por sí es amarilla la mayoría de las veces, también a veces es cuadrada. Como podemos ver que también hay alargaditas, ahí en el coche de este del fondo también vemos que aunque no sea una camioneta grande, sigue siendo cuadrada. Así que si ves una matrícula amarilla y que muchas veces son cuadradas, seguramente te encuentres en Kenia. Ya por la parte del sur, en Sudáfrica y todos los países de alrededor, podemos ver la particularidad de que Namibia tiene matrículas amarillas, Botsuana tiene matrículas amarillas, por lo tanto ya podríamos descartar bastante, y Lesoto
tiene matrículas blancas con letras azules. Si estamos en el hemisferio sur y lo podemos distinguir de Senegal, que es bastante fácil, sabemos que nos encontramos en Lesoto. Pero cuidado, porque tanto en Sudáfrica como en Eswatini también nos podemos encontrar matrículas muy parecidas. En Eswatini también pueden tener algo de azul, pero manchadas con amarillo, verde, hay diferentes. Lo importante aquí yo creo que es aprenderse la de Lesoto y luego saber que en Botsuana y en Namibia las hay amarillas. De hecho, esta infografía nos muestra las diferentes matrículas según el estado de Sudáfrica. Son bastante difíciles también de aprender y de reconocer, pero me gustaría destacar que en estos dos estados colindantes a Lesoto tenemos matrículas blancas con letras azules. Por lo tanto, si no sabes si estás en Sudáfrica, en Lesoto, pues cerca de Lesoto sería una buena guess, ya que es donde te vas a encontrar esas matrículas blancas con el texto azul. Y Europa tiene un montón de cositas en sus matrículas que nos pueden ayudar a determinar un país muy concreto, así que atención. A Europa también la podríamos separar básicamente en dos grupos. Una, las que tienen matrículas estilo europeo, como la que vemos aquí, que es la que tiene una franjita en el lado izquierdo con el símbolo de la Unión Europea. Y luego las otras que suelen ser blancas, sin esa franjita. Cabe destacar que países como Turquía o Noruega siguen teniendo esa franja azul aunque no sea una matrícula de la Comunidad Europea, y también existen otros países. Y luego con el tiempo te irás aprendiendo qué países de Europa tienen esa franja azul y cuáles no. Hoy te voy a enseñar, como digo, las que creo que son más importantes para que reconozcas sí o sí el país. Entonces, dentro de Europa nos vamos a encontrar esa franja azul, pero, por ejemplo, en Francia podremos ver que la matrícula tiene una franja azul a la izquierda y otra a la derecha, y esto es bastante particular. En Italia ocurre exactamente lo mismo, pero esta es mucho más cortita. La frontal, la trasera sigue siendo igual de larga. Os vuelvo a poner la de Francia, veis que es un poquito más larguita, os pongo la de Italia, es más cortita. Esto es una muy buena forma de determinar que estamos en Italia. Sí o sí, cuando veas esta matrícula estás en Italia. Cuidado, porque Albania también tiene una franjita a la izquierda y a la derecha. Por supuesto, el ojo experto podrá darse cuenta de que esas franjas azules son un poquito más claritas, son de color celeste como se diría en Argentina. Así que esta es bastante confundible con la de Francia, pero bueno, se pueden separar. También nos encontraremos en Albania unas matrículas antiguas con una franja roja a la izquierda, como la europea, pero con la franja roja. Eso nos puede decir con mucha seguridad de que nos encontramos en un país europeo y en Albania. Siguiendo por Europa y distinguiendo algunas diferencias de la matrícula estándar europea, podemos venirnos a Suiza. En Suiza las matrículas son muy chiquititas y cortitas, ¿veis? Son un poquito más pequeñas que la media. Y en Liechtenstein las matrículas son negras, ¿sí? Aunque muchas veces en Liechtenstein también nos vamos a encontrar matrículas suizas, ¿eh? Con esa banderita suiza, podéis ver la manchita ahí. Pero si fijáis alrededor, vais a encontrar muchas matrículas oscuras, negras, cortitas, chiquititas, y eso os dirá que estáis en Liechtenstein concretamente. Y esto es muy buena guess. Luego nos podemos encontrar el grupo de Luxemburgo y de Países Bajos. En ambos países se utiliza la matrícula europea, pero esta es amarilla, tanto por delante como por detrás, es amarilla con la franjita azul. Y Bélgica es muy reconocible, ya que sus matrículas tienen las letras de color rojo, tienen la franjita azul europea, pero con ese color rojizo, ahí como veis, entonces se puede distinguir bastante bien. Irlanda e Inglaterra se pueden diferenciar también, ya que Irlanda utiliza la europea estándar, e Inglaterra es bastante distinguible porque todas las matrículas en la parte frontal son blancas y en la parte de atrás son amarillas. El 100% por delante son blancas y por detrás son amarillas. En Noruega, aunque utilizan, como hemos dicho, una matrícula igual a la europea, aunque no es europea, podremos saber que estamos en Noruega con mucha facilidad si vemos vehículos comerciales con esta matrícula verde. Y también me gustaría nombraros a Islandia, ya que esta no utiliza matrícula europea y son totalmente blancas. Así que si creéis que podéis estar en un nórdico y veis estas matrículas blancas, seguramente estéis en Islandia. Y ahora sí, déjame darte un pro tip para Islas de Man, que es muy bueno. Justo aquí en el centro, en Islas de Man, vamos a ver algo súper interesante. Y es que mantiene el patrón de Inglaterra, o sea, amarillas por detrás y blancas por delante, sin embargo, ambas tienen una franjita roja. Si veis esa combinación de matrículas traseras amarillas con una franjita roja y las blancas de delante con una franjita roja, os vais a encontrar 100% en Islas de Man. Ahora nos toca Oriente, que te voy a enseñar 2 o 3 cositas muy interesantes y que te van a servir mucho en partida. Por el lado de Israel y Jordania,
es muy fácil de diferenciar a ambos, ya que uno tiene las matrículas blancas, como veis en Jordania, e Israel las tiene siempre amarillas y además son cuadraditas. Cuidado, no te vayas a Nueva York en Israel. Por otra parte, Qatar, Dubái y Omán se pueden diferenciar solo por sus matrículas y esto también es muy interesante. Omán las tiene amarillas. Todas ellas son amarillas. En Emiratos, como veis, tenemos matrículas blancas. Casi siempre van a ser blancas. Las de vehículos especiales o taxis pueden ser de otros colores, pero las de vehículos particulares van a ser siempre blancas. Y en Qatar, como veis, también se diferencian porque tienen una franjita roja. Por lo tanto, si crees que estás en uno de estos tres países árabes, en Qatar tienen la franja roja, en Emiratos Árabes son blancas y en Omán son amarillas. Y directamente pasemos a la parte asiática. Empecemos por la parte India y sus alrededores. La mejor manera de diferenciar Sri Lanka es que es el único de todo este grupo que utiliza matrículas amarillas, a veces cuadradas, a veces largas, pero amarillas. Por otra parte, Bután es el único país, diría que del mundo, por lo menos de lo que aparece en GeoGuessr, que tiene matrículas rojas en sus coches particulares. Cuidado, existen matrículas rojas de otros géneros y tipos en todas partes del mundo, incluso en España, yo las he visto, son de vehículos especiales, no tengo ni idea, pero son muy poco comunes, aunque te las puedes encontrar. Y en la parte de Malasia e Indonesia también son dos países, aunque un poco sutil, muy fácil de diferenciar. Si os fijáis, Malasia, tenéis que tener el ojo bien afinado, veis que en el centro de la placa blanca, es blanca, quizás no tan blanca como las europeas, pero es blanca con una rayita negra en el centro, una rayita vertical. Cuando veas la de Indonesia vas a entender la diferencia. Ya que en Indonesia las matrículas tienen, en vez de una raya, tienen dos rayitas. Así que una forma muy fácil es que ves matrícula blanca con dos rayitas, estás en Indonesia. Y si ves una matrícula muy oscura o más oscura, negrita, ahí en el fondo se puede ver quizás mejor la rayita negra. Así que eso te va a ayudar mucho a diferenciar estos dos países. Y por último, solo nos queda Oceanía. Una buena forma de distinguir Australia de Nueva Zelanda es que en Nueva Zelanda siempre nos vamos a encontrar matrículas blancas. Tienen un tamaño bastante reconocible. Están entre medio de las que son largas y de las que son cuadradas, que hemos visto anteriormente. Sin embargo, en Australia hay muchos tipos de matrículas. No las podemos encontrar de todos los colores, como podemos ver en este infograma. Pero me gustaría que pudieses recordar la matrícula amarilla de New South Wales, ya que es la única que te vas a encontrar en cámaras modernas, además de la de WA, porque la amarilla de WA es vieja y tiene un color un poquito más apagadito. Tal vez una muy fácil de reconocer también, ya que hemos llegado hasta aquí, es la de Darwin. Esta es con letras naranjas y también la puedes reconocer muy bien. Y ahora sí, un par de datos curiosos que te prometí que te van a sorprender. En Emiratos Árabes, como no puede ser de otra manera, hay matrículas de lujo. Una matrícula puede valer más que el coche. Allí no se presume solo de Ferrari o de Rolls Royce. Se presume de número. Cuanto más corto y exclusivo, más estatus. La matrícula P7 de Dubái llegó a venderse por unos 15 millones de dólares. Sí, una placa. En GeoGuessr utilizamos las matrículas para adivinar países, pero ellos las utilizan como si fuera una joya con tornillos. Y otro dato curioso es la matrícula del Vaticano, la matrícula del Papa. Si hablamos de matrículas exclusivas, la del Vaticano tiene una de las más legendarias, la SCV1. Es la matrícula reservada para los vehículos del Papa, incluido el Papamóvil. Básicamente, si las matrículas fueran cartas Pokémon, esta sería la legendaria. Y hasta aquí todo lo que te podía enseñar sobre las matrículas básicas para que las uses en GeoGuessr. Te voy a dejar este mapa de Learnable Meta para que puedas practicar las matrículas. Vamos a probarlo. Bueno, aquí tenemos una matrícula verde de un vehículo comercial. ¿Recordáis esto? Esto era Meta de Noruega. Veréis que os va a salir un script a la derecha cuando estéis jugando el Learnable Meta. Si no tenéis el script instalado, lo tenéis también en la descripción, ¿vale? Para cómo hacerlo y un vídeo incluso que te explica cómo hacerlo. Estas matrículas son blancas, tienen algo rojo. Bueno, tenemos el coche rojo de Ucrania, esto tiene que ser Ucrania. Os van a explicar más matrículas de las que yo os he enseñado en este vídeo. Aquí tenemos matrículas amarillas y cortitas. Estas matrículas amarillas y cortitas podrían darse en un país latinoamericano, en Colombia. Estaba viendo que no fuera otro país como México, Estados Unidos, que puedan tener esta matrícula. Si estáis en un país donde se habla español latinoamericano y son amarillas, ya sabéis que estáis en Colombia. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos
Taxis con la matrícula, descarto Ecuador, ya que Ecuador y Chile son dos países que los taxis tienen las matrículas naranjas. Estos no, estos tienen esta franjita, así que creo, si no me equivoco, que estamos en Perú. Ahí está. Vamos con una más. Por último tenemos matrículas amarillas, una antenita, gente de color. Pues ya sabemos que aquí deberíamos encontrarnos sí o sí en Kenia. Y así poco a poco podéis ir aprendiendo las matrículas, tanto las más importantes que os he explicado como otras un poquito más sutiles. Pero la mejor forma de practicar es con este mapa. También en la academia, a veces, de hecho hemos puesto algunos ejercicios para reconocer algunas de Estados Unidos, algunas las que son más fáciles, las que nos pueden decir en qué estado estamos, y son muy buenas. Así que si todavía no estáis en la academia, pasaros por allí, que tenéis muchísimo contenido interesante. Y amigos, hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, dejarle un comentario, un like y todo ese tipo de amores. Por mí esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima ronda.